Ayer la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dio a conocer que Argentina, junto con Ecuador y Perú, está en el podio de los países donde más aumentó la desigualdad durante la pandemia. ¿Quiere decir esto? Que los ricos en Argentina son más ricos y los pobres son más pobres. En segundo lugar están países como México, Salvador, Chile y el Brasil de Bolsonaro. Por lo cual el primer puesto es significativo y nos obliga, por lo menos, a cuestionar algunos de los aspectos del discurso oficial que dice que se está protegiendo a los sectores más vulnerables. La noticia no tuvo mucha repercusión en los grandes medios, ni en los de la oposición de derecha, ni tampoco en los oficialistas. En general, todos decidieron que no era algo muy importante. Por eso nosotros nos vamos a meter en algunas preguntas que me parece que deberían hacerse frente a estos datos. ¿El aumento de la desigualdad es algo inevitable y producto de la pandemia? ¿Por qué siguen ganando los de siempre y seguimos perdiendo los de siempre también? Y para empezar a desandar un poco este camino, empecemos por una pregunta bastante más básica. En Argentina, ¿los jubilados están siendo prioridad sobre los bancos? Algo que habría reclamado en campaña electoral Alberto Fernández. Casualmente, ayer también se dieron a conocer las ganancias de los principales bancos privados de la Argentina en mayo de este año. Anotaron un incremento de sus ganancias del 41,6%. Recordemos que en el 2019 ya habían tenido ganancias exorbitantes y habían obtenido algo así como unos 314.000 millones de pesos en utilidades netas, o sea, en plata que ganaron. Estas cifras contrastan bastante con la suerte que vienen corriendo las y los jubilados, quienes, como decía, en campaña electoral se les prometía que iban a ser los principales beneficiados. Hoy la jubilación mínima se encuentra en 16.864 pesos. No hace falta decir que con esa suma sobrevivir está más cerca de un calvario que de otra cosa. Con los aumentos que se dieron vía decreto, las jubilaciones están por debajo, incluso, de los aumentos que tenían pactados ya con la miserable ley que se había votado durante el macrismo. Si es que en algún momento llega el famoso aporte extraordinario al Congreso que se le cobraría a las grandes fortunas, los bancos, que como veían siguieron una suerte mucho mejor que la de los jubilados, tampoco serían tocados. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo fueron anunciando distintas fuentes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Las entidades, las personas físicas serían las únicas que paguen ese impuesto si es que en algún momento llega. O sea que van a quedar exentos los bancos, los ojeros, todos los grandes ganadores de este sistema y también de estos meses. Por eso ni siquiera está planteado que se le pida a esos bancos un aporte extraordinario en esta situación de pandemia. Ellos siguen ganando. Ustedes también pueden comparar la suerte de los bancos con sus salarios. Si tienen la suerte de tener un salario, como se dice, en blanco, un empleo registrado, dudo que hayan tenido una paritaria a la que conquistaron estos grandes monopolios. Sin embargo, la suerte de la clase trabajadora ni siquiera es esa. Hay un 5% de salario real que se perdió ya durante lo que va de la pandemia. Esto se suma al saqueo que ya había tenido el salario durante toda la era macrista. Y todo esto, estamos hablando del sector formal de la economía, o sea, de quienes tienen un trabajo registrado. No afecta, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras informales, cuyo salario promedio hoy ronda los 16.000 pesos. Estos son datos oficiales, son del INDEC. Esos trabajadores y trabajadoras informales son las y los changarines, cuentapropistas, la enorme mayoría de las trabajadoras de casas particulares, vendedores ambulantes, son quienes más vienen sufriendo la crisis.
Para ellos y ellas, lo único que hubo durante esta cuarentena y durante esta pandemia son 2 cuotas del IFE de 10.000 pesos por familia. Eso es lo máximo que se les pudo haber dado. Mientras el gobierno tiene un discurso de favorecer a los sectores más vulnerables, pero esto no se viene contrastando con la realidad. Se aceptan los despidos, se aceptan los recortes de salario, se ajustan a las jubilaciones, eso es un dato de la realidad, no es algo que estamos diciendo nosotros, y mientras, como veíamos, los bancos tienen ganancias exorbitantes, siguen teniendo ganancias y no se los toca. Eso no es un dato de la naturaleza, un hecho biológico, son decisiones políticas concretas o la aceptación de las presiones que ejercen esos grandes sectores de lo que se denomina el poder real. Uno puede decir, como escucha en muchos medios oficialistas, bueno, es lo que se puede, digamos. Sin embargo, por ejemplo, el otro día leía en el diario La Nación, este domingo, que Emanuel Álvarez Agis, un economista muy cercano al gobierno, decía, le daba declaraciones a este diario donde decía que el paquete que ha dado el Estado para paliar la crisis no alcanza el 5% del PBI, mientras que en otros países vecinos está casi en el doble. Entonces, digamos, no nos estamos comparando con países vecinos con presidentes muy progresistas, ¿no? Sabemos la situación de Chile, la situación de Brasil, la situación de Bolivia, la situación de Uruguay, y sin embargo el Estado argentino está gastando menos plata en paliar la situación de la pandemia que muchos de esos países. El aumento de la desigualdad, entonces, no es una cuestión natural. No se da por consecuencias directas de la pandemia, sino, como decía, por decisiones políticas. Y esto le sumo la novedad del día de hoy. Hoy todas las tapas de los diarios y principales portales del país estuvieron dedicadas a las, comillas, buenas noticias del arreglo, de que el gobierno decidió ceder un poco más a los bonistas y se llegó a un acuerdo con estos buitres. Este acuerdo, por ejemplo, es algo que se va a pagar durante generaciones. Hay una situación que, por ejemplo, si estamos leyendo particularmente ahora, por ejemplo, el ministro Guzmán recibió elogios de los mismos bonistas, de quienes son los fondos que el mismo gobierno decía que son fondos buitres, como BlackRock o en este caso el grupo Greylock, que salió a alabar el trabajo de Guzmán. Esto lo pueden encontrar ahora en el portal de El Destape. Si esos fondos están hablando a favor del acuerdo que tuvo la Argentina, ¿nosotros nos tenemos que alegrar? Bueno, ahí se abren también una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué se llegó a este acuerdo sin siquiera investigar la deuda? Por ejemplo, el bono a 100 años que salió, que publicó, digamos, que emitió Caputo y se lo compró a él mismo, no se va a investigar. Bueno, si buscan ahora en Twitter, Caputo está felicitando al gobierno por el acuerdo al que llegó con los bonistas. El mismo que ahora va a cobrar la deuda a 100 años que él se sacó y que él se compró sin ni siquiera investigarla. Si se alegran los buitres, da para pensar que nosotros no tenemos mucho para alegrarnos. Esto no va a ser un alivio como intentan mostrar en muchos de los grandes medios. Es una hipoteca para las futuras generaciones. Una hipoteca que no van a pagar los bancos, no van a pagar los grandes empresarios y tampoco la van a pagar todos los que fueron parte de la fiesta macrista y del desfalco del endeudamiento que significó. Ahora, para colmo, lo que queda en el próximo capítulo es una negociación con la deuda del FMI. Algunas novedades de los últimos días. Esta deuda fue declarada por funcionarios de Donald Trump que admitieron en Estados Unidos que el préstamo que le dio el FMI a la Argentina tenía un carácter político y que lo había aceptado Donald Trump para intentar que Mauricio Macri llegara a su reelección. O sea, se confirma que fue una estafa hecha y derecha. Sin embargo, no se va a investigar y a poner en duda tampoco la deuda con el FMI. Hablan también economistas oficialistas de la confluencia de intereses de lo que viene de los intereses de la mayoría del país, los buitres y el FMI. Bueno, tal cosa no existe.
Quien les diga que hay confluencia entre los intereses de nuestros jubiladas y jubilados, nuestros trabajadores y el FMI y los fondos buitres, les está mintiendo en la cara. Una cosa más, y digo esto porque me parece que es de lo peor que se está instalando en estos días, y es que esta es la situación de lo máximo que se puede, que es una especie de decir no se puede pedir más, el gobierno hace lo que puede, cuando en realidad lo que se está haciendo es naturalizar que la crisis la paguemos las y los trabajadores y no poner en cuestión las ganancias de los ojeros, de los grandes bancos, de esos grandes empresarios que, como vimos, son los que disfrutaron de la fiesta macrista. Nosotros necesitamos plantear una salida de las y los trabajadores donde la crisis la paguen ellos. Ahora, acá no hay fenómenos inevitables, no hay hechos que no se puedan cambiar, lo que hay son decisiones políticas y fuerzas sociales en pugna. Para cambiar esa situación y para que la crisis la paguen los que ganaron con la fiesta macrista y no las y los trabajadores y los sectores populares, hay que organizarse, hay que ver la realidad de frente y hay que tomar partido.